En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo séptimo, el séptimo mandamiento, no robarás. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1488 de altura. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 11 números, del 2426 al 2436, al estudio del tema que tiene como título La actividad económica y la justicia social. Hoy vamos a profundizar en los números 2425 al 2427. Número 2425 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociados en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primicia absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la zona planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Este es un número extraordinario y es un número muy valiente, porque aquí la Iglesia se metió con los tres grandes monstruos de nuestro tiempo: el comunismo o socialismo y el capitalismo. Entre estos monstruos, el mundo juega al ping-pong con los seres humanos. Los países se destrozan en ideologías. Y la Iglesia se convierte en la enemiga de todos. Porque no la quieren, porque alza su voz. Fíjense qué fuerte ha hablado en este número. Hay unas afirmaciones que ya la hemos ido comentando poco a poco en los números anteriores. La doctrina social de la Iglesia ha rechazado igual a las ideologías totalitarias, todas esas de estilo marxista, de estilo comunista, de estilo socialista, cada vez que se disfrazan con un nuevo nombre, y también al capitalismo salvaje, ese que vivimos aquí en este país. Las ideologías totalitarias que tienen esa concepción colectivista, todos somos iguales, que parte de una especie de regularización de la economía por una planificación ideológica descentralizada, donde no se respeta la economía real. Y la economía se convierte en algo totalmente arbitrario al servicio de la finalidad política. Es lo que estamos viendo en muchos países en Sudamérica en este momento.
de tal manera que los precios incluso de los productos básicos se deciden en un despacho en virtud de los planes políticos y tienen a sus pueblos destrozados. Al mismo tiempo, esta mentalidad es irrespetuosa con la iniciativa privada. Para ellos, la iniciativa privada hay que anularla. Y esos sistemas colectivistas que quieren hacer a todos iguales, según ellos, menos ellos, usan esta estrategia de sistema colectivista de tal manera que el ser humano no contribuye al desarrollo de todos los dones que tiene, no contribuye al desarrollo de sus talentos que Dios ha puesto en cada uno de ellos, y entonces nadie florece, porque aquí nadie puede ser más que otro. Y eso desanima mucho. Y se convierten los estados en mamá y papá estado que todo le dan, pero nadie aporta. Y eso no lo sostiene nadie. Los jóvenes pierden el ideal de por qué ir a la escuela, sino a competir por ser cada vez mejor, por saber más, por aportar más, por inventar más. Ya no lo quieren hacer. Porque es igual pensar que no pensar, es igual trabajar que no trabajar. Al fin de cuentas, aquí todos, esfuércese o no esfuércese, se comen lo mismo. Y eso desanima mucho. Ahora bien, queridos amigos, lo cierto es que hemos podido ver en el gran fracaso que ha supuesto este tipo de economías el otro lado de la moneda, es decir, el capitalismo salvaje, ese en el que nosotros vivimos aquí en este país. Este capitalismo salvaje dice que la economía de mercado por sí sola es el camino, que quieren tener unas leyes que sin necesidad de que haya unas correcciones sociales sean las que imperen, donde solamente exista la ley de la oferta y la demanda, y que todo tiene que estar bien regulado. Y eso también es un peligro. Y la doctrina de la Iglesia lo ha rechazado. El capitalismo salvaje es peligrosísimo para el hombre. ¿Por qué? Lo dijo este número del catecismo, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. El sistema de salud, el sistema educativo, por ejemplo. No solamente un sistema económico, necesita ser humano. Tienen que haber algún tipo de regulaciones que estén respondiendo a las necesidades humanas, no solamente a las del mercado de oferta y demanda. No se puede negociar así con los seres humanos, porque en caso contrario, con el capitalismo salvaje, acaba por regularse la ley del lucro como la norma exclusiva. Y eso es un pecado estructural tremendo. El buscar en la economía como la única finalidad de la creación, de la existencia del ser humano, es una locura. Buscar en la economía como única finalidad la creación de riqueza es una locura. Por ejemplo, sobre los sueldos, ¿no? Y las retribuciones que reciben algunas personas, ¿no? Hablo yo el ejemplo de los directivos de un banco, de estos bancos enormes. Una persona en una directiva se gana 12 millones de dólares al año. Eso se traduce en un poco más de $1 millón al mes. $52,000 diarios. Eso es inmoral. Y esto hay que añadirle que
5 consejeros de este mismo banco tienen acumulados $190 millones en compromisos para recibir pensiones, seguros, jubilaciones, etcétera, además de sus sueldos, además de pagado la mayoría de su estilo de vida. Y esto es un signo concreto y palpable de un pecado estructural donde se ha primado el lucro por el lucro. Esas retribuciones que son totalmente escandalosas, que alguien pueda llegar a ganar en un día lo que otro ser humano, quizás con su misma capacidad, pueda ganarse en un año o quizás más, es escandaloso. Hay algo que nos está diciendo que hay un desequilibrio total en nuestra sociedad. Y vuelvo y repito, y es importante que cada uno ponga sus dones. Y si los ha aprovechado bien, que gane bien, pero no a expensas de otro que se esfuerza de la misma manera, con los mismos talentos, pero que no tuvo el golpe de suerte. La doctrina social de la Iglesia denuncia este capitalismo salvaje, que es un gran escándalo. Porque cuando han venido las crisis económicas grandes, los países han salido al socorro de estos bancos que se han despilfarrado absolutamente todo el dinero con el dinero público. Eso es un pecado. Por eso dice este número del catecismo, es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común, no al bien de unos pocos. Por tanto, la manera de corregir todos estos abusos son dos palabras: valores y bien común. Hacia allá tiene que ir nuestra mirada. Unos valores que estén por encima del afán del lucro y que esté a miras del bien común, porque es imposible que alguien pueda llegar a ganar $1 millón al mes sin que eso sea a costa de las personas del bien común. Y se necesitan unos valores para poder regularizar esto y que todos estén conformes de acuerdo a su trabajo, a su preparación, a sus iniciativas, a su esfuerzo, claro que sí, pero no en detrimento de unos del bien común, sino en la justicia, de la repartición de los bienes. Es lo que han dicho los santos padres de la Iglesia durante toda la historia. Tu riqueza se está construyendo sobre la miseria de los pobres. Cuando no hay una justa regulación. Y por eso la doctrina social de la Iglesia viene y mete el dedo en la llaga en esto, y por eso es odiada. Porque esto no les gusta escucharlo a casi nadie. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2426 que sigue ahondando en este tema y dice: el desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinadas a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. Qué belleza de número este. De la misma forma que cuando se habla de la ciencia, se dice que la ciencia tiene su autonomía
y que la Iglesia respeta esa autonomía de la ciencia, pero que no tiene una autonomía total y absoluta. De la misma manera se dice de la economía. Ciencia y economía están al servicio del hombre. Por tanto, la ciencia y la economía han de tener una moral desde donde se regule su acción. Porque cuando se independiza algo de la moral, entonces viene la ruina. Es lo que ha pasado con muchos de los descubrimientos científicos que se han hecho para servir al hombre y se han convertido hoy en la destrucción del propio hombre. Porque hemos cruzado las líneas rojas que no deberíamos haber cruzado y nos hemos hecho destructores del hombre. La ciencia sin conciencia nos autodestruye. Y lo mismo sucede con la economía. También hay un riesgo enorme de una economía sin conciencia. La economía está al servicio del hombre y por tanto son los valores humanos los que han de primar en la organización de la economía, no el lucro. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿cuáles son los valores que están alrededor de la economía sobre los cuales debemos trabajar como sociedad? Y entonces aquí el catecismo nos presenta el número 2427 que dice, el trabajo procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, decía San Pablo. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo, en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario. El hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo, llevando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. ¡Qué número más espectacular para nunca olvidarlo! 2427. ¿Cuál es la primer virtud que tenemos que trabajarle, que tenemos que perfeccionar para que esta economía no sea un lucro por lucro? El trabajo. Entendemos el trabajo humano, como nos dice el catecismo, como una prolongación de la obra de la creación. Dios no creó un mundo ya concluido. Dios no hizo ya todo concluido y quiso que el hombre fuera como los brazos de Dios que prolongaran su obra creadora. Y ahí se justifica el trabajo. Y aquí el catecismo, queridos amigos, nos hace referencia a la Constitución Gaudium et Spes, que ya hemos mencionado tantas veces, del Concilio Vaticano II. En el número 34, la Iglesia en esta Constitución defiende el valor de la actividad humana, es decir, del trabajo. Y dice, una cosa es cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida,
considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios, la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Dios ha querido, por la creación, hacernos copartícipes de la obra de la creación. Esto lo podemos ver muy claramente en el misterio de la paternidad y de la maternidad. De la misma forma que decimos que la vida es un don de Dios, pero quiere que la vida surja del amor del hombre y la mujer, lo mismo podemos decir del trabajo. Dios creó de la nada. Evidentemente nosotros no podemos crear de la nada. Cuando los padres engendran, no crean de la nada, pero de una manera semejante. Cuando nosotros trabajamos, aunque nosotros transformamos la materia, no la creamos de la nada. Lo que estamos haciendo es prolongando la obra de la creación, lo cual le da una dimensión sagrada al trabajo. Este número 34 de la Gaudium et Spes realmente es un espectáculo que hay que dedicarle su rato a leer y releerlo. Sobre todo aquellos que no les gusta su trabajo o aquellos otros malagradecidos con su trabajo. Estamos prolongando la obra de la creación, lo cual le da una dimensión sagrada al trabajo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nuestro trabajo es sagrado? Dice este número del catecismo, el trabajo es por tanto un deber. Y le añade las palabras de San Pablo. Y si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo no solo es un derecho, también es un deber. Pero no entendamos, queridos amigos, por trabajo exclusivamente el trabajo remunerado. Se entiende por el mundo del trabajo como la clase obrera. Y hay veces pensamos que solo los que reciben dinero por lo que hacen son los que trabajan. Pero hay otro montón de trabajos que no reciben dinero y son trabajos igual de importantes, igual de necesarios, igual de exigentes que el que recibe remuneración. Por ejemplo, el trabajo que hace una mamá en su casa, el trabajo que hace un sacerdote en una parroquia o en un campo de misión. Eso no es remunerado con un cheque. Es un trabajo enorme como el que le pagan un cheque. La mamá es el alma de la casa y no le pagan un cheque por eso. No hagamos una imagen reducida de lo que es el trabajo a un tipo de actividad donde me pagan. Porque existe este tipo de trabajos que no les pagan. Y esto es algo que nos ha vendido esta cultura capitalista salvaje. El hecho de que si no te dan un cheque, no trabajas. Y le han vendido a las mujeres que viven en su casa atendiendo a su familia, es que tú no trabajas, tú no produces. Y le han vendido esa mentira. Eso es terrible, un terrible error de nuestra cultura. Fíjense que Chesterton decía, ¿cómo puede ser un gran trabajo
enseñar la regla de 3 a los hijos de los demás y sin embargo no es trabajo enseñar a los propios hijos el universo. ¿Cómo puede ser considerado un trabajo de un maestro en una escuela y no es considerado trabajo la enseñanza de la mamá en la casa? ¿Les parece eso un poco raro? Y entonces después vino el famoso feminismo radical, ¿no? Y el capitalismo salvaje en el que vivimos, los dos que conspiran juntos contra la familia y pusieron la familia de cabeza en este tema del trabajo, feminismo y capitalismo, porque el feminismo radical afirma que ellos están liberando a la mujer de la opresión del hogar, que cuando llevan a trabajar a las mujeres las están liberando. Eso es lo que dicen las feministas. Y lo dicen así: para realizarte como mujer has de salir del hogar. Ese es el mensaje del feminismo radical. Y el mensaje del capitalismo atroz es que es bueno que la mujer abandone el hogar, porque así nos permite que la mano de obra sea más barata. Imagínense usted, qué par de bestias con las que estamos compitiendo. Y está clarísimo que en la concepción cristiana, con respecto a la mujer, que tiene todo el perfecto derecho a sumarse al mercado laboral, claro que sí, pero que no lo haga porque le han vendido que no hay más remedio, que no lo haga porque la estructuración de la economía la está obligando a que abandone su hogar, o que no le toque salir a trabajar porque han dejado de apoyar a la familia. Y entonces las mujeres han tenido que dejar a sus hijos y salir a trabajar en todo tipo de trabajos, creyéndose las más libres de todas, pero porque las hemos dejado solas. El gobierno se está gastando el dinero en cuanta ideología ridícula existe y poco dinero para las familias, poco dinero para apoyar a las mamás que tienen sus hijos, a que los críen bien, a que tengan oportunidad de entrar a todas las extracurriculares clases que puedan haber. No alcanza el dinero para todas estas cosas, pero sí hay mucho dinero para despilfarrarlo en ideologías. Algo que como sociedad tenemos que hablar un poco más de esto. Aquí el catecismo nos regala un texto de San Pablo de la primera carta a los tesalonicenses 4, 10, 12, cuando San Pablo les dice: y lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia, pero os exhortamos, hermanos, a que continuéis practicando más y más, y a que ambicionéis vivir en tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y lo necesitéis y no necesitéis de nadie. San Pablo insiste mucho en que la gente viva del trabajo de sus manos, que la gente aprendamos a mirar nuestro trabajo como algo sagrado, a que aprendamos a que no hay trabajos más dignos que otros, que todo trabajo es digno y que cada uno recibió un don para desarrollar su trabajo particular que ningún otro puede hacer. Hoy día existe esta famosa tendencia de vivir de las rentas. Y entonces tenemos unas generaciones de jovencitos que dicen: como mi padre trabajó mucho y yo nací cansado, pues voy a vivir de todo lo que trabajó mi padre o mi madre, porque eso me pertenece. Y entonces voy a vivir de las rentas. Y no quieren ir a la escuela y no quieren estudiar.
y no quieren trabajar y viven en casa de papi y mami, de las rentas de sus padres. Y eso es un gran problema porque no es bueno para el hombre no trabajar. Es muy malo para el hombre no trabajar. Porque la finalidad del trabajo no está en tener dinero para poder vivir. La finalidad del trabajo es que el hombre realice sus potencialidades y sus capacidades que Dios le ha puesto dentro de sí. Esa es la finalidad del trabajo, no dinero. Por tanto, aunque un hombre tenga dinero y no necesite trabajar, eso es mentira. Sí necesita trabajar porque el trabajo es para realizarte como persona, no para llenarte de dinero. Por eso San Pablo insiste una y otra vez, porque en aquel momento histórico donde San Pablo estaba, había una tendencia muy fuerte a pensar que la venida de la gloria de Jesucristo estaba ya ahí, que la parucía ya iba a ser, que iba a tener lugar en poquísimo tiempo, y la gente empezó a no trabajar, que porque ya venía Jesús, algo así como lo que escuchamos en estos días en algunas de estas sectas. Y San Pablo les indicaba, mejor que cuando llegue Jesucristo nos agarre haciendo lo que teníamos que hacer, porque precisamente la santificación está en hacer en cada momento de nuestra vida la voluntad de Dios, y el trabajo forma parte de esa voluntad de Dios. Por eso este número 2427 del Catecismo lo expresa de una manera tan delicada, tan hermosa. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. El trabajo puede ser también redentor. El trabajo soportando el peso en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret, el crucificado del Calvario. Unidos a Él en el trabajo, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Vaya que sí es importante el trabajo. El trabajo da gloria a Dios. Cuando hacemos una obra bien hecha, hay que decir siempre, gloria a Dios. El trabajo bien hecho no es para que se te suba a la cabeza, no es para alimentar tu vanidad. El trabajo bien hecho es para glorificar a Dios diciendo, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo, en mi experiencia personal, en las peregrinaciones, llevando tantos grupos a tantos lugares hermosos que existen, sobre todo en esas impresionantes construcciones de catedrales tan antiguas, viendo esas enormes torres cuando hacen las limpiezas y las reconstrucciones, nos van contando cómo los artistas que hacen las reconstrucciones se dan cuenta que en las partes más altas, en las que nadie con los ojos humanos podrían ver desde ninguna otra parte, los artistas hacían las obras más bellas y más difíciles para que nadie las viera. 1800 años después viene alguien a limpiar y se encuentra que en ese lugar más solito, ahí estaba la obra, el tesoro más grande, porque estaba hecho para Dios. Ellos lo hacían tan hermoso, aún sabiendo que ese trabajo nadie lo iba a apreciar desde el suelo, y lo hacían todo delicadamente, cuidando cada detalle, con esmero, porque trabajaban para la gloria de Dios. Precioso. Imagínate aplicar esto en nuestro trabajo cotidiano. Nos haría entender de una buena manera que el trabajo es un don de Dios y que no podemos experimentar el trabajo como un don de Dios y al mismo tiempo como una maldición. Hay muchos que ven su trabajo como una maldición.
Y se tomaron muy en serio las palabras del Génesis: trabajarás con el sudor de tu frente. Y entonces vamos a trabajar a quejarnos todo el tiempo, a decir que el trabajo nos cuesta, que es doloroso, que es mortificante y que cuándo será que pasan estas 8 horas, etcétera, etcétera. Y vemos el trabajo como una maldición, cuando es una excelente oportunidad de ofrecerle a Dios mi trabajo, mi sufrimiento, lo que me cuesta, porque eso es lo que me purifica. Por tanto, queridos amigos, concluimos con esta última partecita del número 2427. El trabajo es un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo.